Amigas, amigos de Iztapalapa, me da mucho gusto, como siempre, estar con ustedes. Amor con amor se paga. Estamos iniciando la cuarta transformación de la vida pública del país. Lo hemos dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen, es acabar con la corrupción, para que se haga valer la justicia en nuestro país. Siempre hemos dicho, y estoy absolutamente convencido, que el principal problema del país es la corrupción. Por eso no avanzamos, porque es un lastre que impide que nuestro pueblo salga adelante. México tiene muchas riquezas naturales, a pesar de que lo han saqueado por siglos. Y tiene un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Es de los pueblos más trabajadores del mundo. Pero le ha faltado un buen gobierno. Y eso es lo que ahora, sin presunciones, se va a tener. Eso es lo que ahora ya se tiene, un buen gobierno. Ya comenzamos con los cambios. En poco tiempo ya no se viaja en aviones privados de lujo ni en helicópteros. Ya se puso en venta el avión presidencial. Está ya en California y están por ponerse en venta cerca de 80 aviones de lujo y helicópteros que se usaban para trasladar a los altos funcionarios públicos. Todo eso se terminó. Ya no hay Estado Mayor Presidencial. 8,000 elementos que, como un cuerpo de élite, cuidaban al presidente. Ya todos esos elementos se incorporan a la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo de México. Estamos terminando con los lujos en el gobierno. Ya se bajaron los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los de abajo. Por primera vez en 30 años aumentó el salario mínimo en 16%. Llevaba 30 años, 3 décadas, que no aumentaba en términos reales el salario mínimo. Y desde el 1 de enero de este año aumenta el salario mínimo en la frontera al doble. Y vamos a seguir apoyando los ingresos de los trabajadores. Nos va a alcanzar el presupuesto. Lo tengo bien medido.
bien analizado, pensado. El problema de México no es que falte presupuesto. El problema es la corrupción, que se robaban el presupuesto. No solo el guachicoleo en la gasolina, guachicoleo en todo. Se robaban hasta las medicinas de los centros de salud y de los hospitales. Se robaban el dinero de las medicinas. Todo eso se va a terminar. Me canso ganso. Claro que hay reacciones porque se arraigó la corrupción, las prácticas viciosas, inclusive se quiso convertir en cómplice a todo nuestro pueblo, valiéndose de la necesidad, de la pobreza de la gente. Muchos se vieron en la situación de aceptar dádivas, como en este caso del robo de los combustibles, que por donde pasan los ductos, para permitir los ilícitos, la ordeña de los ductos, las tomas clandestinas para robar gasolinas, que es un robo a la nación. Para permitir eso, les daban algo a los pobladores. Ahora la gente no va a tener necesidad de prestarse a esos actos ilícitos, porque todos van a tener posibilidad de trabajo y van a tener bienestar. Ya nadie va a estar obligado a robar para sobrevivir, porque va a haber trabajo y va a haber bienestar para todo nuestro pueblo. Ya saben ustedes, pero no está de más que lo diga. Se robaban 65,000 millones de pesos de combustibles. Era una red de distribución clandestina de combustibles. Empezaron robándose en el gobierno de Fox 10-12 millones de pesos y fue aumentando hasta 65,000 millones. En enero, antes de que tomáramos la decisión, hubo un día que se robaron el equivalente a 1,100 pipas. Nada más, vamos a pensar, no era vender en garrafa, donde se distribuyen 1,100 pipas, o la cantidad de combustible que significan 1,100 pipas. Pues era toda una red que existía. Y como estoy atendiendo estos asuntos desde las 6 de la mañana, me presentaban el informe. ¿Cuántos homicidios diarios? ¿Cuántos robos de vehículos diarios? ¿Y cuánto robo de combustible diario? Y ahí sentado, viendo, hasta que dije, yo no voy a ser cómplice. Me colmaron el plato, se acabó el huachicol. Hay resistencia, porque son traviesos y piensan que nos van a echar para atrás. Se equivocan, quieren jugar a las vencidas. Yo soy muy perseverante, muy terco. Ya dije, se acaba la corrupción, se va a acabar la corrupción.
¿Qué están haciendo ahora para que no haya gasolina suficiente y para echarnos para atrás? Están haciendo acciones de sabotaje, truenan los ductos, nada más para que tengan ustedes toda la información. Desgraciadamente, los malos gobiernos que habían nos llevaron a que ahora tenemos que comprar la gasolina en el extranjero, porque tenemos petróleo, pero desde hace 40 años no se construye una nueva refinería y las 6 que hay las dejaron que se convirtieran en chatarra para comprar la gasolina en el extranjero. Consumimos 800,000 barriles diarios y compramos 600,000 barriles. Bueno, mucha de esa gasolina que se compra en el extranjero entra por el puerto de Tuxpan y hay un ducto para traer la gasolina de Tuxpan a Azcapotzalco, y esa es la gasolina que se distribuye en todo el Valle de México. Estamos hablando como de 170,000 barriles diarios que se transportan por ese tubo. ¿Qué es lo que han hecho en los últimos tiempos? Romper el ducto, pincharlo, porque lleva algún tiempo repararlo, con riesgo para los trabajadores. Una actitud de sabotaje para que no se tenga la gasolina en la ciudad. Pero la gente se ha portado muy bien en la ciudad y en todo el país, porque a pesar de las molestias, ahí están haciendo cola, ahí están esperando a que haya gasolina en las unidades de venta de combustible. Ahí está la gente esperando que llegue la gasolina. ¿Qué les digo? Que hay gasolina suficiente en el país. El problema es el transporte de la gasolina. ¿Qué había antes? ¿Qué pasaba antes? ¿Por qué se robaban tanto? Porque desde la torre de Pemex, que se supervisaba cómo se conducía la gasolina por los ductos, porque ahí se veía cuando se perdía la presión y cuando estaban ordeñando un ducto, en vez de cerrarle al ducto, lo mantenían abierto. Y por eso tanta pérdida. Ahora no, ahora abrimos y cerramos, de acuerdo a lo que conviene. Por eso, por un tiempo, de manera transitoria, vamos a tener cierta irregularidad en el abasto, pero no es definitivo, porque hay gasolina, hay diésel, hay turbocina suficiente en el país, y pronto, muy pronto se va a normalizar la situación. Por eso no hay que desesperarse, no comprar gasolina de más. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo una propuesta que se comprara la gasolina de acuerdo a el número de la placa. Esto que propuso Claudia ayuda, porque entonces no hay que hacer las colas y se administra mejor. Desde luego esa propuesta no es obligatoria, es voluntaria. El que quiera ayudar a combatir el huachicol, esa es una manera de hacerlo. Esperar a que le toque su número para ir a cargar a la gasolinería. Esa es una forma. La gente está apoyando mucho y me están apoyando también soldados y marinos y policías federales, que estamos cuidando ya todos los ductos. Por donde pasan los ductos, ahí tenemos ya vigilancia para que no haya
sabotaje. Y hoy en la mañana tomé la decisión de que vamos a comprar 500 pipas nuevas, cada una de 60,000 litros, para que no falte la gasolina en la Ciudad de México. Vamos a resolver esto. Claro, lo mejor es el ducto, es más barato, pero ahí vamos a tener de reserva cuando se requieran las pipas. Nos pinchan el ducto, hay sabotaje de Tuxpan a Azcapotzalco, 300 kilómetros, 500 pipas, a meter toda la gasolina y el diésel que haga falta en el Estado de México y en la Ciudad de México. Así vamos a resolver en definitiva el problema. Todo lo que ahorremos por evitar ese robo, por evitar el huachicoleo, ¿a dónde va a ir ese dinero? Al pueblo. Todo lo que ahorremos, ¿cómo se va a invertir ese dinero? Reforzando los programas sociales. Ya hay presupuesto este año autorizado, 44,000 millones de pesos, para que 2,600,000 jóvenes que no tienen empleo sean contratados y trabajen como aprendices en tiendas, en empresas, en talleres. Si un maestro mecánico, un maestro carpintero, electricista, conoce a un joven de su familia que no tiene ocupación, o alguien de su calle, de su colonia, que anda ahí sin qué hacer porque no tiene opción, no tiene alternativa, un joven desempleado, ¿qué le pido a esos maestros? Que le digan a ese joven: vente, yo te voy a enseñar el oficio, vas a trabajar, vas a ser mi ayudante, vas a ser aprendiz, y mientras vas a estar capacitándose, vas a recibir 3,600 pesos mensuales y vas a tener también servicio médico. ¿Para cuántos jóvenes tenemos capacidad? Para todos los jóvenes de Iztapalapa. No hay límite. De 18 a 29 años, todos los que lo necesiten, porque ya no se le va a dar la espalda a los jóvenes, ya no va a ser discriminado, marginado el joven. Ahora se va a garantizar a los jóvenes el derecho al trabajo y el derecho al estudio, el derecho a la educación. Ya se tiene ese programa. Ya nada más es cosa de ir ensamblando al tutor, en este caso al maestro de cualquier oficio, o al tendero, o al dueño de una empresa, o al de una organización social, con los jóvenes, para que el joven reciba su tarjeta y ya esté de aprendiz. Eso ya se inició aquí en Iztapalapa, pero falta, es un proceso. Ya también todos los jóvenes van a tener servicio médico, y aquí en Iztapalapa también todos los niños, niñas con discapacidad van a tener su pensión de 2,550 pesos
cada 2 meses. Todos los discapacitados pobres. Los adultos mayores, pues ya se sabe, van a recibir lo mismo, su apoyo, su pensión, y van a haber becas para quienes estudian en primaria, en secundaria, de familias pobres, van a tener su beca mensual. Todos los preparatorianos, aquí se inició ese programa en la Ciudad de México, van a tener también, todos, su beca. Cada 2 meses, 1,600 pesos. Y los que estudien en la universidad, de familias humildes, como en Iztapalapa, 2,400 pesos mensuales de beca a todos los estudiantes. Van a haber también créditos para los que tienen sus pequeños negocios. Voy a adelantarlo aquí en Iztapalapa, no lo había dicho. Voy a adelantar de que vamos a iniciar un programa que se va a llamar Tandas para el Bienestar. El que tiene un negocio pequeñito, una tiendita, un taller, cualquier actividad productiva que necesite un crédito, va a recibir ese crédito a la palabra, sin intereses. Y hablo de tanda porque va a ir pagando mes con mes, sin intereses. Termina el año, cumple, paga, tiene derecho a pedir más y a seguir pagando, así, poco a poco. ¿Cuántos créditos ya tenemos? Para 1 millón de pequeños comerciantes, pequeños empresarios, dueños de talleres. Ahí vamos a empezar. Todos estos programas inician, ya tienen presupuesto, pero todo lo que se vaya ahorrando en el combate a la corrupción van a estos programas, a reforzar que cada vez haya más apoyo al pueblo. Ya también no vamos a pasar todo por el aparato administrativo. No es que lo ordene el presidente, luego la Secretaría de Desarrollo Social, luego la delegación, ahora alcaldía. Aquí no hay problema porque hay honestidad, aquí no hay corrupción en el gobierno de Clarita, pero en otras partes resulta que se autoriza un apoyo arriba y cuando baja ya no llega nada, o si llega, ya llega con moche. Entonces ya no va a ser así. Ahora por eso estamos haciendo un censo, casa por casa. Cada quien va a tener su tarjeta y desde la tesorería de la federación hasta el beneficiario, de manera directa. Con esa tarjeta van a poder ir a cualquier banco y sacar lo que por justicia y derecho les corresponde, sin intermediarios. Nada de intermediarios, nada de que yo soy del movimiento Francisco y Madero o soy de la Antorcha Mundial, dame a mí el dinero, yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, así no va a ser. Va a llegar directo a los beneficiarios para que de esta manera sí lleguen los beneficios a la gente. Van a ver cuántas cosas vamos a hacer en beneficio de nuestro pueblo y lo feliz que nos vamos a sentir cuando saquemos a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación. Acuérdense ustedes de lo que siempre hemos dicho, que la verdadera felicidad no es nada más acumular bienes materiales, es bienestar material, pero también bienestar del alma.
La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Eso es lo que significa la filosofía de este gobierno. Aquí en Iztapalapa, muchos que vienen del campo o sus padres llegaron aquí a buscarse la vida y son familias ejemplares que se abrieron paso con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Otros se quedaron en el campo, pero ahora allá también va a haber justicia. Tengo el propósito de que coman los campesinos, que coman los que nos dan de comer. Y tengo el propósito también de que mejoren las condiciones de vida en las comunidades. Aquí hay muchas familias de Oaxaca. Imagínense de que hay 570 municipios en Oaxaca y casi 300 no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. ¿Qué hice como compromiso en Oaxaca? Vamos a pavimentar todos los caminos a las cabeceras municipales, pero no lo vamos a hacer con compañías contratistas, no vamos a hacer los caminos de asfalto, los vamos a hacer de concreto y se van a hacer con revolvedoras. ¿Para qué? Para que haya trabajo en las comunidades y que el presupuesto quede en los pueblos. Ahora fui a Oaxaca y ya entregué los 50 cheques para los 50 caminos que vamos a iniciar. ¿Y a quién le entregué ese dinero? Por eso ahorita que escuché a Claudia hablar de que va a dar los apoyos directos a los padres de familia para mejorar las escuelas, ese es el camino. ¿Quién les entregué yo el apoyo para hacer los caminos? A las autoridades tradicionales de los pueblos, que son gobiernos honestos. ¿Saben ustedes que los gobiernos municipales de Oaxaca, de usos y costumbres, porque de esos 570 municipios hay 417 de usos y costumbres, pues en esos gobiernos los presidentes municipales no cobran? Es un servicio, es tequio, es apoyar a la comunidad, y son las asambleas las que deciden sobre lo que tienen que hacer en beneficio del pueblo. Son los gobiernos más honestos que hay en el país y de los gobiernos más honestos del mundo, por la cultura que mantienen esos pueblos, por esas tradiciones, por esas costumbres. Por eso no tengo ninguna preocupación. Me ayudan a gobernar, es nada más de entregarles los apoyos y sé que se va a hacer la obra y va a tener un efecto multiplicador, porque se va a hacer el camino, se va a dar trabajo y se va a reactivar la economía de los pueblos. Todo esto es lo que estamos ya llevando a la práctica. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Me siento muy contento de estar en Iztapalapa. Y les hablaba de que no tengo preocupación en el caso de los gobiernos de usos y costumbres de Oaxaca, porque es gente honesta, gente honrada, como también en todos los pueblos de otros estados de la República. Y lo mismo me pasa aquí en Iztapalapa. Si está Clara de alcaldesa, estoy contento porque sé que es una mujer trabajadora, es una mujer con convicciones, de buenos sentimientos. Eso me da tranquilidad. No llevo yo toda la carga. ¿Quién también me quita mucho peso de encima? ¿Quién me quita mucha carga de encima? Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ya me puedo dedicar a atender de manera más directa en otros estados. Y aquí sé que las cosas van a marchar bien.
Claudia es inteligente, tiene convicciones y es también una mujer honesta. Esto es una bendición, el que se tenga dirigentes, gobernantes honrados, porque cuando hay corrupción, los pueblos no avanzan, los pueblos no progresan. Afortunadamente ya se acabó la corrupción en el país, ya se acabó, porque no se permite arriba, porque la corrupción prolifera cuando se permite arriba, cuando el que gobierna no acepta la corrupción, no permite la corrupción, no tolera la corrupción, da el buen ejemplo y se puede limpiar de corrupción el país, como se barren las escaleras de arriba para abajo. Van a ver que va a pasar México a ser un ejemplo de honestidad en el mundo. Ahora es una vergüenza, hasta la última evaluación de 176 países, México ocupando el lugar 135 en corrupción en el mundo, de los más corruptos, y no por el pueblo, que repito, es un pueblo honesto, por los malos gobiernos. Por eso, pronto, muy pronto van a cambiar las cosas y México va a pasar a formar parte del grupo de países más honestos del mundo, nuestro querido México. ¡Que vive el pueblo de Iztapalapa! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!